a pasar un poquito como a tu obra. Recuerden pues quienes nos están viendo que junto en, Juli, ¿tú no recuerdas la página donde está el cuento que se publicó que es Una llamada por cobrar desde el infierno? En la página de sección Cultura de Bienestar Universitario, como saben pues los que nos ven, siempre que invitamos a un autor, publicamos un cuento de ellos. Entonces, esta vez publicamos Una llamada por cobrar desde el infierno. Bien, ese cuento tiene por supuesto pues como un matiz que es muy urbano, pero además tiene mucho de esa historia con la que decís que creciste. Sería interesante, Emilio, yo quiero hacerte dos preguntas respecto a la temática, pero quisiera que nos hablaras del cuento, porque yo sé que muchas personas lo leyeron y ahí hay un asunto interesante del monólogo, de ese cambio, de una cosa que es completamente, digamos, de la cruda, de la sucia realidad, y que termina teniendo ese tinte un poco fantástico o misterioso. Entonces, hablamos un poco de la construcción de ese cuento, de cómo llegó a vos, pues la historia o la idea de plasmarlo de esa manera. Sí, vea, ese cuento, a diferencia de muchos que yo he escrito, yo la mayoría de las historias que tengo son recogidas de la tradición oral del barrio. Me contaron la historia de este man que le pasó tal cosa, me contaron la historia de este otro que lo traicionaron y le fue tal cosa, o recogí las historias de los hospitales y hice tal libro, o un primo me estafó y entonces yo hice un libro contando esa historia, mostrando la clase de pelotudo que soy y me salió lo más de bueno el libro. Y ahí me vengué un poquitico. Bueno, bla. Este cuento es un cuento estrictamente literario, ¿por qué? Porque no obedece a ninguna historia de la vida real, es una cosa completamente inventada que es producto de taller. Una vez en un taller el profesor puso un reto de que había que jugar, de que había que experimentar con los géneros, de que había que jugársela en un juego donde uno no estuviera lo suficientemente conforme, donde usted tuviera la necesidad de ponerse un reto para crear una literatura completamente propia, personal de uno. Entonces yo partí de nada, nada es nada, una idea cero, una página vacía, y dije, voy a hacer un cuento bien raro donde combine lo urbano, el género negro, el crimen, lo fantástico, las cosas, recupere todo ese lenguaje de barrio con los apodos y al mismo tiempo coja mi barrio que es Belén. Entonces hablo de la 76 y hablo pues de los sitios de Belén, cojo un personaje de barrio, trato de profundizar en el personaje que no es malo ni bueno porque sí gratuitamente, sino que porque es el producto de una serie de circunstancias, entonces trato de hacer una aproximación a la psicología del personaje. Si ustedes leen el cuento, el personaje viene de una ruptura amorosa, de un desengaño familiar, le toca hacer una búsqueda, son esa cantidad de muchachos de barrio que no encuentran cobijo en ningún sitio, y él lo trató de buscar en una banda, pero el tipo en la banda vio que los tipos eran tan malos y tan gratuitamente malos que él quiso sacudirse un poquitico a eso, pero al mismo tiempo lucrarse. Entonces cogí toda esa mezcolanza, las metí como en un salpicón y traté de hacer un cuento que fuera bueno, que no se contaminara de todas esas costuras, de esa mezcolanza de géneros y que fuera digno. Y lo castigué, lo empecé a trabajar, traté de recuperar el lenguaje de barrio sin ir a caer en el parlache. Yo no quería parlache por ningún lado, pero entonces recuperé una cosa muy valiosa en los barrios que son los apodos, caremonia, no sé qué, pues todo ese mundo de cosas que se utilizan allá en el bajo mundo. Entonces cogí a mi personaje, lo saqué de toda esa psicología de sufrimiento, lo metí en una banda y lo metí pues en la historia de bandidaje que él se mete, de género negro, cuando comete un crimen y cuando tiene, qué pasa después de ese crimen, qué hace con el crimen, y después con el elemento sobrenatural que aparece al final, que puede interpretarse como un elemento sobrenatural cuando aparece esa llamada por cobrar desde el infierno, o puede ser una cosa que tenga explicación dentro de lo racional, porque yo dije, no puede ser gratuito que alguien me venga a decir que aparece un fantasma faltando un minuto
yo tengo que tener una explicación racional si alguien me pregunta de dónde salió esa llamada, y también la tengo, o sea, y dejarlo esos cabos abiertos para la libre interpretación del lector. Entonces, ¿qué traté de hacer con ese cuento? Traté de hacer una armonización de la literatura urbana, que era lo que me interesaba en ese momento, con un proceso personal de creación. Eso fue un reto que yo me puse, o sea, no recontar el cuento que yo venía recontando 1000 veces en las historias que recogía del barrio, sino partir de la nada, utilizar ese método que tanto me gustó, que recomienda Stephen King, que es la búsqueda del dinosaurio, que es esa técnica interesantísima que relata él en ese libro pedagógico que llama Mientras escribo, que es ir a un campamento antropológico y arqueológico donde se sabe que ahí abajo hay un esqueleto de dinosaurio, y llegar con las herramientas que son las grandes, que son la pica y la pala, y el asador y el recatón, y las pequeñas, que son los pequeños martillitos y las pequeñas brochitas para limpiar. Entonces usted dice, en este campamento hay un esqueleto de dinosaurio, búsquelo y sáquelo, y si usted lo logra sacar completico, bonito, lo expone en el Museo de Nueva York, en el Metropolitano, como un fósil maravilloso. Si usted comete el error de meterle una pala muy duro o de picarlo con un recatón, fractura la columna, fractura el hueso, despule la superficie del hueso, y eso queda valiendo un peso. Entonces, así es. La idea era, voy a hacer un cuento urbano, voy a reunir en esta mezcolanza todo lo que yo manejo del género, y voy a empezar a buscar mi dinosaurio. Entonces ya hice varios intentos, traté de buscar el personaje, creo que lo encontré, traté de elaborarle una psicología razonable, inteligente al personaje, unos antecedentes biográficos que explicaran por qué él era como era, que no fuera tan gratuito, que era simplemente un rufián de barrio. No, era un hombre que estaba en conflicto con sí mismo, estaba en conflicto con su amor no resuelto por la familia que lo abandonó, por una mujer que lo dejó tirado, lo abandonó y lo engañó. Él quería reencontrarse consigo mismo, estaba en una búsqueda permanente, no todo el mundo tiene las oportunidades de ser bueno, a veces la única opción que uno le queda en la vida es ser malo, pero yo no quería que fuera gratuito la maldad de este señor, sino que lo quise explorar a través de esa búsqueda. Y ya lo puse a interactuar con la banda, que es lo que más dificultad le da a los muchachos en los barrios, porque ellos se meten en el colectivo de la banda, no tienen identidad propia para pensar como individuos, sino que hacen parte del colectivo de la banda, que es la que les da el respaldo, la fuerza. Por eso son tan malos cuando están juntos, y por eso son tan cobardes cuando están solos. Entonces este man se miró al espejo y descubrió que no estaba contento en la banda, que él tenía miedo, que a él le daba pena reconocer en público que una de las cosas que no puede tener un bandido, que es el miedo, él lo tenía y estaba sufriendo. Entonces él quiso hacer un proceso de ruptura. Él rompió su lazo con la banda, los traicionó, cometió el crimen que cometió y arrancó a andar la calle, y ya se encuentra con sus propios fantasmas. Entonces me parece que el cuento puede ser interesante porque obedece a una elaboración por lo menos honesta. Después, con el tiempo, me he dado cuenta que pudo haber sido exitosa, porque yo creo que el cuento salió. Y el cuento yo creo que es original, yo creo que no tiene muchos antecedentes, ni me copié ninguna historia de ningún barrio, ni nadie me la contó. Entonces yo pienso que el cuento es eficiente en la medida que cumple varios criterios. Yo creo que está bien escrito, yo creo que es honesto, yo creo que tiene una estructura seria, yo creo que dentro del género pues no se le puede pedir demasiada poesía pues a una literatura salvaje de bandidos, pero está bien escrito, podría tener su valor. Entonces yo pienso que esas son las reflexiones que se pueden hacer de este cuento que como sabes apareció pues en el libro Gamberros, y es como dentro del libro de Gamberros el que más se ha promocionado, porque acordate que se grabó para televisión y hicimos una lectura en televisión y ha tenido muchísimas reproducciones en YouTube. Entonces se lee, me invitan a leerlo en varias partes. Yo sé que lo he leído en muchas partes. Recuerde que hasta en el taller del Quirrestepo lo leímos tú y una vez. El cuento se ha leído pues en muchas partes, se ha publicado en al menos 2 páginas de España. En uno que llama Solo Novela Negra, lo publicaron y lo alabaron pues como una muestra de lo actual del género negro en Latinoamérica. Entonces yo pienso que puede tener algún valor y por lo menos obedece a un trabajo más o menos riguroso y concienzado del trabajo literario que un escritor se tiene que obligar a hacer para no caer en el conformismo
y para no caer en el estaticismo. Uno tiene que tratar de progresar y alimentarse y crecer todos los días, ¿cierto? Janet,